ven la pantalla bien. Sí les está compartiendo la pantalla. Sí, sí, sí. Listo, Sí, listo. Bueno, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla sobre la marcha, no hay ningún problema. Pueden activar el micrófono por el chat, como quieran. Y si ven que de pronto estoy avanzando muy rápido y les falta alguna cosa, con todo gusto pregunte. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con el tema que nos corresponde de meteorización. La idea de esta presentación es que la vamos a hacer como muy relacionada a la carrera, llevando todo lo que vamos a ver como a casos reales de que nosotros podemos observar en el día a día, en el momento que nosotros empecemos a ejercer como tal la profesión. Entonces, lo primero para esto es tener muy presente que nuestro entorno siempre está cambiando. Nosotros lo que vemos es producto de muchos años, miles de años de formación, de evolución, de cambio, que ya sean por factores climáticos, por factores de movimientos tectónicos, incluso la misma composición de la Tierra ha hecho que esto cambie con factores externos. Y esto ha hecho que la roca y los que nosotros vemos como los macizos rocosos se hayan ido fragmentando y formando lo que hoy en día conocemos como por decirlo así, los suelos que abarcan cada continente, cada país, cada ciudad. Y esto lo vamos a ver más adelante en el por qué se forma de esta manera y cómo son las cualidades de cada sitio. Entonces esto nos lleva a dos preguntas principales, que son qué hace que la roca sólida, con las características de resistencia que tiene, se desmorone y cómo este resultado de estas acciones externas se transportan. Entonces llegamos a lo que es la meteorización. Entonces, para introducir como y entender qué es la meteorización, en primer lugar, debemos entender que hay algo que se llama los procesos externos. Todo aquel proceso que se encuentra en la superficie o se haga efectivo en la superficie terrestre se le llama proceso externo, alimentado energéticamente por la energía solar y también otros factores, pero lo vamos a definir como este para entender los procesos más adelante químicos. Tenemos y debemos entender que el proceso externo realmente es el paso de la roca sólida al sedimento, que el sedimento va a ser la matriz y el fundamento para la formación del suelo. Este va a ser muy importante ya que va a ser como el siguiente paso, aparte de la geología, aparte de la roca, para nosotros entender la composición de una zona. Estos tres los podemos definir como tres procesos externos principales: la meteorización, los procesos gravitacionales y la erosión. La erosión y la meteorización suelen ser llamados en muchas ocasiones de la misma forma, pero ya vamos a ver que tienen unas diferencias muy marcadas en cuanto a que una tiene unos procesos más intrínsecos en la roca y el otro es como más generado por factores externos. Entonces, lo primero que vamos a ir a abarcar es la erosión, que nosotros podemos definir como la eliminación física de material, siempre por agentes dinámicos, ya que para que se produzca este tiene que haber movimiento, tiene que existir una interacción con el medio ambiente, con la intemperie como tal. Entonces, los tres factores principales son el agua, el viento y el hielo. También tenemos factores como los humanos, los animales, que terminan siendo determinantes en el momento de los cambios que presentan estos. Eh, en el segundo factor, que son los procesos gravitacionales, ya vemos más como tal los procesos de transporte del material que se genera, tanto por la erosión como por la meteorización, las transferencias de roca y los suelos por las pendientes en las cuestas. Esto depende también, entre más inclinado sea y escarpado sea el terreno, vamos a tener un transporte con más facilidad. Ahí es cuando nosotros vemos, digamos, una característica de los cerros de Bogotá, es que tienen unas pendientes bastante inclinadas en los cerros, por lo cual nosotros podemos siempre ver que se encuentran partículas de gran tamaño cerca al macizo, que más adelante vamos a entender por qué, y las partículas más finas un poco más alejadas, lo que formó todo el depósito que hoy conforma el suelo de Bogotá. Y llegamos a la meteorización, que principalmente son dos grandes grupos, que es la fragmentación física y las alteraciones químicas. Ambas generan cambios en la roca, sin embargo, la física únicamente va a cambiar en su composición de tamaño,
al elemento. Y la alteración química ya sí tiene implicaciones de cambiar su composición mineral. Estas son las dos principales diferencias entre estas dos. Igual más adelante nos vamos a ir un poco más a profundidad. ¿Hasta acá todos van bien? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. ¿Alguna inquietud? Bueno, ¿Cómo se les ocurre alguna pregunta? Eh, ¿Va bien? ¿Quieren que sea más rápido, más despacio? Por todo favor, normal. prendan sus micrófonos y contéstennos, por favor. Pues tal vez un poquito más lento, pues digamos al pasar las diapositivas así como para copiar un poco, pero el resto todo bien. Ah, listo. Igual no te preocupes que estas diapositivas se las voy a hacer llegar, que las puedan Vale, revisar gracias. con calma. Y van a quedar ahí también en el video. ¿Listo? Ustedes después Listo, pueden volver a ver el video en cuanto quieran. Listo. listo. Suspendo. Bueno, ahora llegamos a que, bueno, entonces toda esta carreta, ¿a nosotros qué con eso? Entonces vamos a verlo de la siguiente forma. Esto es un caso muy común en una pared de concreto reforzado. Esto se puede evidenciar mucho en zonas exteriores. Esta pared es de un complejo de canchas en la ciudad de Pereira. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Por los tres procesos que les acabo de mencionar, esta se está viendo afectada de tal forma que el cemento, que en este caso es el conglomerante, la matriz rocosa, está perdiendo las cualidades y las características de aglomerar los agregados, lo cual genera que esta empieza a presentar porosidad, empieza a perder resistencia mecánica a la compresión. Entonces todo esto es como lo que nos afecta a estos tres fenómenos, que lo vamos a ver más adelante cómo este entra ya más a la estructura. Igual puede ser evidenciado en muchos tipos de estructuras, en pavimentos, carreteras, acueductos, alcantarillados y construcciones ya como tal, sismorresistentes. Entonces, para entender cómo funciona la meteorización, es bueno primero referirse al ciclo de las rocas, que es como el componente básico para entender el proceso de cambio de una roca, que nosotros bien sabemos que las rocas ígneas, que son las de mayor profundidad, surgen por procesos de movimientos telúricos, movimientos en las capas tectónicas, lo cual hace que surjan como tal las capas continentales. Y ya una vez se encuentra expuesta esta roca al ambiente como tal, esta empieza a sufrir estas afectaciones por el clima y por todos los factores que ya les mencioné. Y ya después de procesos de presión y como tal de consolidación de estos sedimentos, se empiezan a formar las rocas sedimentarias, que después de como quedar en una capa ya profunda, producto de que se formen muchas nuevas capas de rocas sedimentarias, estas llegan a una capa que les posibilita, mediante una presión muy alta y unas temperaturas muy elevadas, generar cambios en lo que son las rocas metamórficas, que más adelante verán más a fondo de qué se trata, y ya producto de la temperatura y más presión, dependiendo de la capa en la cual se encuentra, vuelve otra vez a ser una roca ígnea o magma. Entonces, este es el ciclo fundamental, perdón, que explica cómo este fenómeno se ve en la superficie. Ya teniendo esto claro, llegamos a la meteorización física. Como les dije en la parte de arriba, esta se lleva a cabo por fuerzas físicas. Lo que hace es fragmentar la matriz que presenta la roca. La roca como tal y los fragmentos se desprenden de una gran matriz, que es el macizo rocoso, la montaña como tal. Se desprenden de esta y ese fragmento es el que empieza a sufrir la meteorización, porque normalmente pasa así. Es muy raro que se genere directamente en el macizo, ya que pues por su gran tamaño y las capacidades que presenta, al ser un elemento sólido, es como más difícil de que sufra estos fenómenos, pero al desprenderse partes de este, es más fácil que se presenten, ya que factores como el agua, lo cual puede transportar, también se ve en los cantos rodados, no sé si lo hayan visto alguna vez en laboratorio, son unas rocas con una forma esférica, que estas se generan producto de que han sido transportadas por mucho tiempo en río
y por los golpes, por la misma presión que ejerce el agua sobre ellas, empieza a tomar una forma esférica. Mientras que nosotros siempre vemos que las rocas que están cercanas a los macizos suelen tener formas angulares, unos cortes en sus caras que en muchas ocasiones no son simétricos. Entonces, esto es producto de que no han sufrido el transporte necesario para tener como esta característica. Es importante que la meteorización física no afecte a la composición como tal de la roca, es decir, solo su forma y el área, que ya veremos en qué afecta este tema del área. Aquí vemos dos ejemplos. Uno es en las rocas. Vemos como dos matrices ya desprendidas, rocosas, se vieron afectadas por esto. Seguramente este tipo de meteorización se genera también por fuerzas externas de una presión que puede existir sobre la roca y que cuando es liberada esta presión y sufre cambios de temperatura y se humedece producto pues ya del clima, suele presentar este tipo de meteorización en planos horizontales. Y lo vemos ya aplicado a la construcción, en lo cual vemos que el ladrillo sufre con mucha regularidad este fenómeno, ya que al ser como compuesto por arcilla, que son partículas muy diminutas, lo que hace el agua es que se va arrastrando de a poco este material hasta que pierde su forma simétrica como tal. Bueno, para nosotros ver más a fondo la meteorización física la tenemos que ver desde tres perspectivas y tres causas muy posibles que siempre van a ser como la base para nosotros partir del por qué se está presentando el fenómeno. Entonces tenemos la fragmentación por helada, la expansión provocada por la descompresión y la expansión térmica de actividad biológica, que ya nos vamos a ir más a fondo del por qué se producen y cómo. Entonces, en primer lugar, antes de seguir a estas, tenemos que entender que nosotros, el primer cubo que observamos, lo tomamos como el desprendimiento que se generó de la matriz, es decir, la parte de roca que quedó desprendida de la roca madre, y al sufrir meteorización, esta se empieza a separar, ganando más área. ¿Qué pasa cuando gana más área? Se vuelve más propensa a sufrir meteorización química, que ya veremos cómo es que sucede. Cuando se vuelve más propensa a sufrir meteorización química, es que estos cubitos de la última imagen que observamos se empiezan a volver más pequeños hasta que se vuelven suelo, que ya son partículas muy pequeñas, partículas de tamiz. Entonces, este es como el esquema que nos lleva a que esas partículas se vuelvan muy pequeñas, de un bloque muy grande a un bloque muy chiquito, producto de que el área se incrementa y facilita la acción de esta meteorización sobre la roca. Entonces, bueno, vamos a empezar por la fragmentación por helada. Normalmente en la literatura y las diferentes referencias lo van a encontrar como gelifracción. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando tenemos un macizo rocoso, observamos que estos tienen unas diaclasas, que son como unas grietas o fisuras, dependiendo de la abertura que sea, presentadas en la misma matriz. Lo que hace es que el agua se trata de meterse por estos huequitos, por estas fisuras, y cuando una vez está dentro de la roca como tal de la matriz, cuando tenemos climas de unas temperaturas muy bajas, estos suelen congelarse en las épocas de helada. ¿Y qué pasa cuando se congela? El agua suele expandirse un 9% de su volumen original cuando se encuentra confinada. Entonces, cuando se encuentra en este confinamiento y se genera la expansión del agua en su estado sólido, se empieza a generar aberturas dentro de la matriz, lo cual genera que este proceso vaya, en primer lugar, volviendo más grandes esas diaclasas que ya les mencioné. Ahora les muestro una foto de cómo se ven estas diaclasas como tal ya en campo y que los matrices que quedan cerca como tal al macizo, que son las rocas fracturadas, como observamos en la última imagen, se empiecen también a separar como tal de sí, generando pues ya la caída de elementos. Acá vemos dos claros ejemplos. Uno es en una roca. Observamos pues que es un ambiente de muy bajas temperaturas en el cual se ha presentado este fenómeno. Y tenemos ya como tal en pavimentos. Este fenómeno es muy común en los estados de los Estados Unidos, ya que te presentan variaciones de temperatura muy bruscas.
Al tener como tal estaciones y toda esta cuestión, se genera como tal ese agrietamiento de los pavimentos, pues pasa este fenómeno. Cuando se congela el agua en las capas de abajo de la estructura del pavimento, este empieza a dilatarse y lo que hace es que se separe la capa asfáltica como tal de la estructura resistente del pavimento. Bueno, para entender la descompresión, observemos primero estas imágenes. Lo que en la imagen se llama plutón profundo es como tal la roca bajo muchas capas de sedimento, ya como tal suelo consolidado como sedimento. Entonces partimos del escenario de que si en algún momento todo este suelo se quitara, se liberaría la presión que se está ejerciendo sobre este macizo rocoso. ¿Qué pasa? Las presiones que resiste una roca son muy, muy altas y la resistencia que tienen de igual forma. Entonces, cuando se libera esta presión y esta carga que se está ejerciendo sobre la roca, se genera normalmente una expansión y un lajeamiento. ¿Qué es el lajeamiento? Es la separación de esta roca por capas. Se empiezan a formar capitas dentro de la misma roca y asimismo cuando se forman estas capas y se genera la elevación por la descarga del material, entonces empiezan a generar los planos, que también lo vemos mucho como tal en los cerros de Bogotá. Vemos que los macizos no son continuos, sino que suelen tener muchas capas, muchas capitas, como si fueran unas hojas puestas una sobre otra. Y esto es producto de estos fenómenos. ¿Por qué se presenta la descompresión? Tenemos este fenómeno se ve mucho en la minería, cuando se generan grandes perforaciones y como tal retirar mucho material a la vez. Hay ocasiones que incluso la roca suele generar explosiones de que los cambios tan bruscos en la presión como tal que se le está ejerciendo. Y también en cuanto se generan o cuando tenemos un río cerca o algún medio de transporte fluvial que nos genera este transporte de material hasta que queda la roca expuesta. Entonces se generan estos fenómenos. Acá es otro ejemplo, este como tal ya es por el fenómeno fluvial que les acabo de mencionar. Seguramente la roca estaba cubierta por suelo sedimentario y sucedió esto. Bueno, en cuanto a la expansión térmica, tenemos lugares que presentan variaciones de temperatura muy altos, incluso de los 30 grados centígrados, como se referencia acá. Cuando sucede esto, la roca como tal, como el metal, presenta un comportamiento muy similar en cuanto a que cuando se calienta, la roca se dilata y cuando se enfría se contrae. Entonces, ¿qué sucede? Si este proceso se genera mucho en muchas ocasiones con la roca, esta empieza a perder las propiedades de dilatación, que son el rango de utilidad de la roca. Cuando se empieza a perder y se empieza a llegar a la etapa plástica como tal, esta roca empieza a tener deformaciones. Cuando se presentan estas deformaciones es que empieza como tal a desprender fragmentos y se empiezan a presentar los cortes que los podemos ver en la roca. Acá hay un ejemplo. Entonces acá se ve claramente esto. Eso es una zona desértica que, como mencionaba en el texto, presenta variaciones entre la temperatura del día y la noche de 30 grados. Esto en rachas de tiempo de 12 horas, 8 horas nocturnas, lo cual hace que esta a lo largo del tiempo vaya teniendo esta deformación o esta afectación como tal. Y esto lo vemos también en las capas asfálticas de los pavimentos, que cuando sufren cambios de temperatura muy bruscos, lo que pasa es que se empiezan a comportar como una pasta, como entonces cuando se ejerce una carga, se empiezan a desplazar, que ahí se ve la foto y esto es producto de los cambios de temperatura bruscos. Bueno, en cuanto a la... Hagamos Sí, ahí un pequeño paréntesis porque me parece muy interesante eso que estás contando y si te devuelves un poquito a la del Plutón, sí, a la imagen que mostraste en la anterior, ahí, sí, sí, no, esta está muy bien. Esta imagen mira también la relación de esto con el tema de los túneles, cuando se hace un túnel, lo que tú hablabas de la minería, pero también entonces para los proyectos viales, como es de fundamental en esos túneles la que el ingeniero tiene que calcular y diseñar de sostener todas esas, contrarrestar todas esas presiones
en las que inicialmente está el macizo rocoso en el interior, cuando yo le abro pues un espacio que es un túnel y tengo que prácticamente volver a obtener las condiciones iniciales de presiones mediante esas estructuras que, ¿cómo es que se llaman? Los revestimientos y las... Claro, ¿no? ¿Has Acá visto algo relacionado ya un poco con túneles o ustedes no, o tú no te ha sí, tocado? sí, sí, yo ya tuve un acercamiento a túneles y aquí hay un fenómeno pues muy interesante para que conozcan también muchachos y es que cuando llegan a suelos van a ver que el suelo siempre trata de ocupar los espacios vacíos. Cuando se retira una parte del material siempre este va a tratar de ocuparlo de la manera que sea y eso se ve incluso en la roca también. Si usted le quita una parte grande al macizo, este siempre va a tratar de rellenarse de cualquier forma. Entonces Sí. ese es el fenómeno que menciona la profe de los túneles. Y entonces por eso es que calculan todo ese revestimiento de muchas capas para finalmente lograr nuevamente las tensiones originales que tenía el macizo rocoso y lograr el equilibrio entre ese vacío que es el túnel y el macizo rocoso que está generando permanentes presiones eh, confinantes y incluso expansivas también. Correcto, profe. Ah, bueno, chévere. No, era ahí también un pequeño paréntesis para... Está muy bien. Hasta ahora todos van bien. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Quieren que vaya más lento? ¿Está bien? ¿Todo en orden? Sí, todo está bien. Perfecto. Sí, está. Aló, ¿sí me escucha? Sí, sí, Pues recuerda lo que dice la profe, entonces un tool debería ser una estructura como elástica, ¿sí? Que tenga una estructura que se pueda acomodar a esa dinámica de la roca al expandirse y contraerse. correcto. De hecho, nosotros siempre cuando hacemos como tal intervenciones en el suelo, ya sea túnel, perforaciones o incluso excavaciones para cimentación de edificaciones, siempre se trata de evaluar el suelo como un colchón, pensando en que este va a presentar expansiones de cualquier tipo que sea de suelo, ya sea arcilla, arena, grava, que ya más adelante llegaremos ahí. Siempre se trata de evaluar como un colchón, como pensando que este se va a expandir y que va a tratar de empujar lo que nosotros hagamos hacia cualquier costado. Entonces sí, es correcto, se trata de ver como una estructura elástica y la idea es generar una presión similar o mayor para evitar que este busque ese rango de elasticidad que tenía originalmente. Y miren en esta foto precisamente que tenía ahí Sebastián, cómo con la sola imagen uno puede ver cómo la roca se ha fracturado prácticamente por pura dilatación al salir a la superficie. Y pues claro, ayudado por los efectos del clima, la congelación y todo esto, pero inicialmente ella tiende a fracturarse de manera natural por simple cambio de estados de presión y de temperatura con respecto a su origen. Ella estaba y se originó en unas condiciones muy diferentes de presión y temperatura y al estar sobre la superficie, esto va a generar esa fragmentación del macizo rocoso eh, inicial que va a permitir el ingreso del agua y lo que nos estaba explicando Sebastián. Bueno, sigamos y voy a apagar mi... Correcto. Bueno, acá íbamos. Bueno, les decía entonces, ya llegando a la actividad biológica, aquí tenemos intervención de los organismos biológicos, ya sean plantas, animales, incluso los mismos seres humanos, que la verdad son los que más afectan este tipo de meteorización, ya que al usted intervenir una zona, está afectando las cualidades como tal de la distribución que tenía el material y la manera en la cual se encontraba situado para tener un equilibrio, que más adelante veremos que es muy importante que este siempre esté equilibrado y sea estable para la interacción con el medio ambiente. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos para la meteorización biológica es este, que son las raíces de los árboles. Eh, Ellas tienen una capacidad realmente muy alta, ya que vemos rocas, que como sabemos la roca de verdad tiene una capacidad mecánica muy alta, en las cuales se ve fisurada producto de estas raíces. Y lo vemos
en muchas partes aquí en Bogotá, en los andenes, incluso en las mismas vías, que estas se levantan producto de las raíces y es igual, es el mismo fenómeno. Lo que hacen estas es que se meten, se incrustan como tal en las diaclasas, generando una expansión entre estas aberturas que presenta la roca, lo cual va a hacer que las diferentes capas que tiene esta ya como tal se separen, generando el desprendimiento. También pues hay otros factores biológicos que pueden llegar a afectar una roca o como tal una estructura que ya son como tal presencia de mohos, pero ya son mucho más a largo plazo, ya que para generar pues desprendimiento tiene que ser de una afectación de muchísimo tiempo para que generen un desprendimiento. Pues finalmente es un fenómeno superficial. Bueno, llegamos entonces a la parte de la meteorización química. Tengo una duda. Sí, claro, dime. Respecto a las raíces de los árboles, ¿ya Sí, existe una manera de controlarla para que no obstruya, digamos, en este caso, en el paso peatonal y eso? claro O en que sí. el Mira, andén, perdón. sí, claro, mira, digamos, hace poco una obra, eso es en Colina Campestre, en la 134 con la Avenida Villas, se estaba presentando este fenómeno. Teníamos árboles al costado de la carretera y por las raíces se estaba levantando la capa asfáltica. ¿Qué fue lo que se hizo? Se generó una excavación entre lo que se llama andén y la parte donde se encontraban los árboles, generando una pantalla de concreto, una pantalla más o menos de unos 5 metros de profundidad. Entonces, ¿qué se hizo con esto? Que las raíces cuando llegaron a esta pantalla no trataran de seguir hacia el lado del pavimento ni del andén, sino que trataran de tomar hacia el otro lado, que era una zona verde. Entonces, lo que se hace normalmente es esto, poner unas pantallas de concreto, pues siempre velando, claro, por el bienestar de la naturaleza, porque la verdad lo que se ha hecho mucho también y ha sido polémico es que pues, la más fácil es quitar el árbol, pero realmente no se debía hacer. Siempre se debe buscar cómo conservar este lo mayor posible y esa es la solución que se hizo en este tramo vial. Se generó la pantalla de concreto. Vale, gracias. Vale. Bueno, en cuanto a la meteorización química, esta sí altera ya como tal la roca. Eh, la roca presenta unos minerales, que es la composición como tal y la estructura que tiene esta para tener las capacidades de resistencia que presenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta esta meteorización, se generan más compuestos de los que inicialmente se presentaban en la roca, los cuales tenemos, y los principales causantes de este son el oxígeno y el dióxido de carbono, que sabemos que el oxígeno con lo que pueda va a reaccionar. Nosotros sabemos que el oxígeno como tal es la fácil de la tabla periódica, porque con el que pueda se va a meter. Entonces, este fenómeno también se nos presenta en la roca, ya que en cualquier parte expuesta que encontremos de la roca, este va a tratar de actuar. Y al la roca tener unos minerales y unos compuestos químicos presentes, va a generar nuevos minerales, nuevos compuestos. Aquí es cuando se nos presentan las coloraciones, que nosotros a veces vemos rocas que es como si estuvieran llorando un líquido amarillo, o las vemos de un color verdoso. Entonces todo esto es producto de esta meteorización química. El dióxido de carbono también afecta mucho las rocas e incluso el concreto. Lo afecta bastante y genera un deterioro muy, muy rápido. Aquí tenemos el claro ejemplo de eso. Entonces, a la izquierda tenemos una meteorización química de una roca que seguramente ha sido por oxígeno, ya que se encuentra en una zona como tal, no cercana a fuentes considerables de dióxido de carbono. Entonces, acá vemos que esta se presenta de esta forma para, para ser como afectada por el oxígeno a lo largo del tiempo. También suele presentar estos fenómenos cuando ha estado expuesta a ambientes marítimos. Eh, Al otro lado vemos una viga de concreto con refuerzo, que también se ha visto afectada, que esta es de un parqueadero, que se ve afectada por el dióxido de carbono y se ve normalmente expuesta a este tipo de fenómenos cuando se empieza a presentar más que todo la interacción entre el sílice que a veces compone este por el mal uso de los agregados, ya que el agregado debe ser agregado
agregado de río para que no se genere como tal esta interacción, ya que si nosotros tomamos agregado de cantera, este tiene alta composición de sílice y al tener alta composición de sílice suele reaccionar con el oxígeno, generando una oxidación rápida en el elemento estructural, que cuando se genera esta oxidación en el elemento estructural se pierde las capacidades de resistencia a la flexión, que eso es lo que nosotros debemos evitar. Bueno, tenemos que tener presente que siempre estos dos factores van a actuar de la mano. Es muy raro ver que solo se presenta un tipo de meteorización, ya que siempre vamos a tener los componentes dinámicos y los componentes ya como tal químicos que generen esta afectación en el elemento. Entonces, casi siempre se presentan de una manera conjunta y afectan de una manera paralela al ya sea la roca o al elemento estructural. Acá les puse una foto de un ambiente marítimo porque aquí esto suele ser mucho más recurrente, ya que las sales presentes en el agua y en el aire, ya que estas se transfieren al aire, generan que este sea mucho más susceptible a la corrosión y como tal al desprendimiento. Y de hecho vemos que los ambientes marítimos pues son llanuras y no se presentan en su mayoría casi macizos rocosos y es por lo mismo. Se ha generado una afectación a lo largo del tiempo tan constante que si estos se han convertido en suelo y al convertirse en suelo pues no vamos a tener como tal las pendientes ni los riscos que les mencionaba para generar como tal otro tipo de meteorización. Bueno, en cuanto a la meteorización química es bueno resaltar que el agua es el principal mediador para que esto suceda. Sabemos que el agua es la base de toda reacción química, ya en cuanto a reacciones solubles, claro está, ya que siempre esta va a ser y va a ser el mediador como de interacción molecular entre el componente externo que tengamos, que en este caso sería el oxígeno, y el componente interno, que es la roca. Siempre va a ser el mediador y va a permitir que sea más sencillo esta interacción química. Entonces, siempre que una roca se encuentre expuesta al agua o bien cercana en un ambiente húmedo, va a ser mucho más fácil que se presente esta meteorización, ya que en ambientes secos y áridos es un poco más complejo. Entonces ahí es cuando vemos más fenómenos de temperatura y ya como tal de desgaste dinámico por variaciones en su composición térmica. En cuanto a la meteorización química, lo podemos ver desde tres núcleos centrales, que son la disolución, la oxidación y la hidrólisis. Em, ya entraremos a explicar cada una, pero son los tres principales procesos. Hay más. Sin embargo, ya tienen que ser unas condiciones muy especiales para que se presenten. Estos se pueden presentar sin necesidad de factores externos, sino simplemente por la interacción con el medio ambiente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda antes de entrar un poquito más en la parte química? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, ya entrándonos un poco más en la parte química, que es nuestra debilidad, eh, entonces vamos a primero a tocar un poco la disolución, que el mejor ejemplo, y es el ejemplo que nos pone la literatura, es que el azúcar se disuelve en agua. Eso está claro y dependiendo de la cantidad que se le adicione, pues este será más soluble o se encontrará una solución más homogénea. Pasa lo mismo con los minerales. Si nosotros tenemos una roca en agua, dependiendo de la cantidad de minerales que está presente, ellos van siempre a tender a diluirse en el agua. Esto es producto de que es más fácil reaccionar por la carga eléctrica del agua que con el mismo oxígeno. Entonces, al estar el oxígeno presente en las moléculas de agua, es mucho más sencillo que este se transfiera directamente al agua. Y ya cuando se transfiere al agua, este sirve como el transporte para llegar como tal a los suelos y a las diferentes partes de la roca. Por eso es que siempre que nosotros vemos rocas expuestas al agua, las vemos de una coloración diferente, porque siempre va a interactuar con muchos minerales dispersos en la misma. Y esto va a generar que se presente mucha coloración y mucha afectación por parte como tal del agua presente en esto. Entonces, aquí menciono que uno de los minerales más hidrosolubles es la halita, que lo cual es la sal común encontrada en forma mineral, inalterada, antes de ser como tal ya como tal descompuesta en partículas de sodio.
Acá vemos un claro ejemplo. Entonces, ¿aquí qué sucedió? Aquí seguramente había una corriente fluvial que lo que hizo al estas rocas tener una alta composición de sal o como tal ya de estos minerales, estos empezaron a desplazarse por la roca, generando una capa que normalmente la sal tiene esa característica, es que forma una capa sobre la roca, dejando esta huella de color blanco, que también estas reacciones son muy, muy características por tener colores. Esa es como la principal forma que nosotros tenemos para identificarlas. Eh, Se empezó a presentar esta característica y estos productos, y es muy común, es más común de lo que parece. Lo que pasa es que en Colombia como tal, por las características de temperatura y clima que nosotros tenemos, no es muy común verlo acá. Sin embargo, ya como tal en Estados Unidos y en ambientes de Europa occidental, es un poco más común, producto pues ya como tal de los factores que facilitan que estos tipos de minerales estén cerca de corrientes fluviales. Tenemos la más común y que se presenta en todo, que es la oxidación, hasta en los mismos humanos, cuando nos vamos volviendo viejos. Perdemos las capacidades elásticas y eso es producto de la oxidación que tenemos a lo largo del tiempo y es igual en cualquier objeto, ya sea en un objeto estructural como el hierro o en las rocas. Estos siempre van a buscar oxidarse y buscar interactuar lo más posible con el oxígeno, ya que si estos interactúan y se genera esa reacción química, ellos van a tener la posibilidad de generar otros minerales que van a ser esenciales para lo que va a ser un suelo que genere vida, ya que es fundamental el proceso de motorización para que el suelo sea fértil, para que en el suelo puedan existir como tal plantas, puedan crecer lo necesario para que allí estén los animales. Entonces es un proceso muy importante en el ciclo de la vida. Incluso en la literatura menciona que el suelo es uno de los tres recursos fundamentales junto con el aire y el agua. Acá tenemos un claro ejemplo de oxidación. Acá lo que sucede es que cuando se genera la interacción como tal con el oxígeno, se empieza como tal a brotar el óxido producto de la interacción con los minerales ferrosos que contiene la roca y aparte de eso, eh, interactúa el agua, que lo que hace es generar esos residuos que nosotros vemos en la parte de abajo, que no son más que la oxidación ya como tal presente en una capa. Cuando se empieza a presentar esto, y de hecho es muy común verlo, más que todo en canteras, es como tal, no es tan bueno como tal para los residuos que nosotros obtenemos de este tipo de zonas, ya que pues al estar el óxido en su estado pleno, siempre tiene una interacción muy alta con el agua, lo cual la puede contaminar y disminuir lo que nosotros debemos tener en cuenta, que es el oxígeno disuelto, que eso es lo que permite la vida finalmente en el agua. Bueno, en cuanto a la hidrólisis, son los minerales más comunes en la roca, ya que estamos hablando de los silicatos. Los silicatos vamos a ver más adelante que son como la base de toda la descomposición mineral de las rocas, ya que es muy fácil y genera con mucha facilidad las reacciones, ya que es un elemento que junto con el agua y el oxígeno se puede mezclar y volverse como tal de una pasta que esa pasta puede generar un nuevo compuesto. Entonces ahí es cuando tenemos, por ejemplo, cuando se presentan y nosotros empezamos a ver que cuando una roca se fragmenta y empieza a volver más pequeña y se vuelve suelo, entonces podemos ver que de una arenisca, que es un macizo como tal sólido, empezamos a ver una arena pero mezclada con muchos más otros componentes, que pueden ser componentes arcillosos, componentes incluso en algunos casos con feldespatos, que ya más adelante veremos qué es. Entonces se empieza a generar como por decir una mezcla de muchas cosas que más adelante va a ser lo fundamental para tener un suelo. Acá tenemos un claro ejemplo de eso. Eh, Observamos posiblemente que hay mucha presencia de arena, mucha arenisca, que tiene la cualidad de tener alto contenido de sílice. Eh, entonces, al tener alto contenido de sílice, empieza a tener estas reacciones y estas porosidades, que lo que hacen es generar el desprendimiento de la roca y buscar que se generen nuevos tipos de contenidos abajo. Entonces ahí podemos ver que de la parte como tal amarilla,
que podemos llamar que la arena, empieza el cambio de coloración hacia una parte más negra. Y eso es producto de que cuando la roca empieza a quedar sin minerales, esta empieza a tomar su estructura básica, que la estructura básica pues, es la composición estructural de la roca. Entonces ya deja de tener como la capacidad de reaccionar con el entorno. Bueno, acá entonces lo que les hablaba arriba son como los minerales más reactivos y los productos que generan estos. Entonces sabemos que el cuarzo y los feldespatos, que son muy presentes y, bueno, principalmente en las rocas ígneas, estos generan desprendimientos de granos de cuarzo, que el grano de cuarzo no es más que la arena, ya que sabemos que es el componente fundamental de esta, y el feldespato, que son los minerales de arcilla, que es la partícula más pequeña que nosotros podemos encontrar en los tipos de suelo. Estos productos ya después de muchos procesos de meteorización y como tal de afectaciones químicas, y también observamos en la tabla que esos tienen componentes de potasio, sodio, calcio. Tenemos los anfíboles, que también provienen y generan minerales de arcilla, y ya como tal un poco más grande las partículas en la limonita, limolita, también llamada acá, y las hematitas, que son como tal ya unos componentes, o como tal un tamaño de partícula medio entre lo que es la limolita y la arcilla. También tienen una composición muy similar en cuanto a química se refiere. Y por último tenemos el olivino, que es de los más comunes, más presente en los limos y en las hematitas, ya que, bueno, estos son como el residuo de todas las interacciones que se tuvo arriba, queda este residuo. Entonces, cuando queda este residuo, lo que hace es que simplemente se genera un nuevo compuesto, tenemos el mineral con unas características nuevas, normalmente con coloraciones características verdes. Bueno, en cuanto a las alteraciones que causa esta meteorización química, partamos de que cuando una roca se encuentra en el subsuelo, en ese lugar se encuentra estable. Y para estar estable en ese lugar necesita de ciertos minerales y ciertas cualidades de presión y temperatura. Entonces, cuando por ya sea cualquier proceso, ya sea humano o ya sea natural de meteorización, esta queda expuesta a la superficie, necesita buscar de nuevo esa estabilidad. Entonces, para tener esa estabilidad de nuevo, tiene que modificar su composición mineral de forma que ésta pueda interactuar sin que como tal se vea afectada en un rango de tiempo muy corto, ya que la meteorización se caracteriza por ser a muy largo plazo. Para nosotros ver y evidenciar un proceso de meteorización se necesita mucho tiempo, por lo menos en lo que concierne a rocas, porque hay otros materiales mucho más susceptibles a esto. Entonces, para buscar este equilibrio, se empiezan a generar las interacciones químicas, que ya les mencioné, y como tal la oxidación de los minerales presentes en este, y empieza a presentar las coloraciones. Y cuando, cuando están las coloraciones, nosotros podemos identificar las diferentes capas que nos indican los cambios que ha tenido el suelo a lo largo de la historia, ya que cuando se genera un cambio de capa, esta lo que hace es mostrarnos que hubo un cambio de condiciones a las cuales estaba expuesto el material, ya sea de temperatura, ya sea que empezó a pasar una corriente fluvial por ahí o una época helada. Eso nos puede indicar muchas cosas. Entonces, para nosotros saber el origen del material y lo que ha sucedido con este, tenemos que irnos directamente a los estratos que nos muestra el material, que los estratos no son más que las diferentes capas. Y entonces nos estamos aproximando a lo que realmente es el núcleo de la meteorización. Entonces, estas se presentan diferentes velocidades. ¿Qué genera que se presenten diferentes velocidades? Que la solubilidad que presentan las rocas varíe. Esto nos implica que la composición mineral, cuando cambia de una manera muy rápida, esto genera que asimismo la creación de nuevos compuestos aumente su velocidad. Cuando se empiezan a generar nuevos compuestos, de cierta forma se nos va a ocultar la roca presente, se nos va a pasar a un segundo plano lo que realmente era en un primer momento el origen, volviéndose así como tal ya no más que un componente del nuevo suelo. Entonces, esto nos puede mostrar de muchas formas, como los cambios que ha venido teniendo la Tierra a lo largo del tiempo. Sabemos que la Tierra ha pasado por varias épocas, ya sea de heladas, de temperaturas muy altas, afectada por factores biológicos, tanto por seres vivos como diferentes tipos de plantas.
lo cual nos muestra que esta ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Entonces, estas diaclasas, nosotros también encontramos diaclasas en este tipo de materiales, lo que nos indica que han existido también movimientos de las capas tectónicas, que ha sido como la base para formar las capas continentales y las diferentes cordilleras que nosotros podemos ver. ¿Qué pasa? Estas cordilleras seguramente eran de otro tipo de roca, seguramente tenían otra composición, pero producto de toda esta meteorización y la generación de una nueva capa, esta se ha ido generando a un nuevo material. Entonces, por ejemplo, nosotros en Bogotá predominan mucho las areniscas en la zona de los cerros. Posiblemente esas areniscas en un inicio pudieron haber sido una roca ígnea en su estado puro, pero en su momento o en el momento que estas dan a la superficie, empiezan a tener estos cambios y entonces puede cambiar el tipo de roca. Y asimismo, podría no coincidir el suelo que tenemos cerca al macizo con el macizo. Y eso son características muy comunes en los ambientes glaciares. Entonces, bueno, hasta acá vamos bien. Antes de seguir como tal a la otra parte, ¿alguna pregunta? Bueno, ahí hubo un poquito de, de congestión, un poquito de ideas cuando hablas de que los cerros orientales o las rocas de los cerros que están acá al lado de Bogotá, Sí, inicialmente fueron posiblemente de rocas ígneas y que ahora son pues lo que son. Entonces queda como en el fondo sí puede ser cierto, no quiere decir que como tal ahí en ese sitio, pues es una pequeña aclaración para dar un poco más de claridad. No es que ahí en ese sitio antes esto era una roca ígnea y se fue transformando en roca sedimentaria como tal, sino originalmente lo que hubo ahí fue un fondo marino, o sea, lo que hubo aquí en toda la zona de la cordillera oriental. Acuérdense que la cordillera oriental va desde el Putumayo hasta arriba, hasta Cúcuta. Toda esta cordillera oriental fue en una época un fondo marino y, y ese fondo marino estaba recibiendo sedimentos de el protocontinente, y el protocontinente sí eran unas masas de granito y de rocas ígneas que estaban formando en la zona más oriental del país. Alcanzamos a tener como la línea de costa por allá en el Bichada y el Baupés, y todavía nos quedan allá relictos de esas grandes masas ígneas graníticas que hacen, o sea, que son la zona del Baupés y del Bichada. Y esas eran ese antiguo continente que proveía o que generó por meteorización, por todos esos procesos que nos está explicando Sebastián, todos los sedimentos que fueron a dar a esa gran cuenca sedimentaria que era el océano y que estaba presente en el Cretácico y antes del Cretácico, o sea, en todo el Mesozoico, estaba presente, era acá en esta zona, puro fondo marino, recibiendo todos esos fragmentos de rocas ígneas que se producían mucho más al oriente en el protocontinente, pero que venían a dar acá, a esta zona. Entonces se fueron acumulando todos esos sedimentos. Como eran rocas graníticas principalmente, y el granito, ustedes saben que los principales minerales o el más abundante son el cuarzo y los feldespatos de potasio, que son muy resistentes, y todos los demás minerales resistentes de una roca ígnea, eh, algunos que no los mencionamos dentro de la serie de Bowen, pero que puede estar presente el zircón,
las turmalinas y minerales que se podrían considerar casi como minerales preciosos en muy pocas proporciones, pero que son muy resistentes tanto como el cuarzo. Entonces podemos encontrar dentro de ese sedimento fragmento también de todos sus minerales. Y posteriormente el mar se retira, todos estos sedimentos empiezan a recibir entonces más sedimentos, pero ya continentales, empiezan a ocurrir aquí en esta zona capas de sedimentos de ambientes fluviales y todo esto va presionando y generando litificación a esos antiguos depósitos marinos que finalmente se convierten en rocas sedimentarias. Después, por tectónica y diastrofismo, todas esas fuerzas tectónicas hacen que se eleve y se forme la cordillera oriental como la tenemos actualmente. Entonces, sí, esta cordillera oriental de puro origen sedimentario, marino, va a tener una fuente original en esas rocas ígneas del protocontinente. ¿Sí? Entonces, estaba muy bien la idea de Sebastián, lo que quería era como profundizarlo un poco para que entendieran por qué él estaba hablando de el origen ígneo de estas cordilleras, más no como que tenga que ver con el proceso ígneo como tal, sino todo asociado a procesos de meteorización y de sedimentación y después de compactación y de cementación y después de tectónica para que se eleve la cordillera y tengamos lo que actualmente tenemos, que es estos cerros orientales al pie de nuestra ciudad y debajo. Listo, ahí era Perfecto, la idea profe. para complementar. Listo, muchas gracias, profe. Entonces, ¿alguna inquietud, muchachos? Bueno, entonces, lo que yo les mencionaba, la velocidad de meteorización, eh, se ve influenciado principalmente por tres factores. Uno de ellos es la característica de la roca, las cualidades que tenga este y las condiciones en las cuales se presente, ya que hay rocas que resisten más que otras, producto de la composición que tienen estas y el tamaño de las partículas. Por ejemplo, sabemos que una roca ígnea puede tener una resistencia mucho más alta que una arenisca. Y esto es producto de que ha sido formada en condiciones que generan que sus partículas sean grandes. eh, y a medida que estas partículas entre sí quedan conglomeradas, lo que genera es que funcionen como un solo sistema. Y al funcionar como un solo sistema, la resistencia va a ser mucho más alta, tanto a los factores externos de meteorización, así como también a la resistencia que puedan tener estas a la compresión o a ejercer cargas. Entonces, entre más resistente sea la roca, más lenta va a ser la meteorización. Y de igual forma con las areniscas. Entonces, por ejemplo, las más propensas a estas pueden ser las areniscas, ya que al ser una roca que tiene más baja resistencia, se va a generar más rápido la meteorización. El otro factor ya mencionado varias veces es el clima. Definitivamente es como el principal mediador para que esto se dé, ya que temperatura, humedad, el paso de agua por estas zonas rocosas son como el principal motor para que este se genere. Cuando los climas son más bruscos o más fuertes en una zona, esta se genera con más facilidad. Mientras que si tenemos un clima tropical, como por ejemplo Colombia y toda la zona como tal, pues de Sudamérica, podemos evidenciar que es un poco más lenta. En cambio, cuando tenemos factores de etapas, de climas como tal, variables en cuanto a cada 3 meses, como lo son las etapas del año, se presenta esta meteorización mucho más brusca, ya que está expuesta a muchos cambios la roca. Y al estar expuesta a muchos cambios, lo que genera es que las características y las cualidades de resistencia que les mencioné en la diapositiva anterior, tengan que trabajar en diferentes panoramas, lo cual hace que esta a lo largo del tiempo se vea afectada.
El otro factor, y que es también llamado un fenómeno, es la meteorización diferencial. Entonces, no sé, acá creo que se puede observar mejor. Mm, Cuando se presenta meteorización diferencial, la roca nunca se va a desgastar de manera uniforme, ya que si ésta se desgastase de manera uniforme, esto querría decir que toda la cara se viera como tal influenciada por el mismo factor, lo cual es falso. Siempre va a haber, por una parte puede haber una corriente fluvial, por otra no. No por toda la parte del macizo siempre va a estar el sol dando como tal o cayendo sobre la misma cara de la roca. Entonces, este ejemplo es que seguramente por acá pasó un río o una quebrada, lo cual fue desgastando la parte baja de la roca durante todos los años y por algún motivo, ya sea por intervención humana o por variación de los niveles presentados en este terreno, dejó de fluir por acá el agua y tenemos este resultado, que es el desgaste de la roca únicamente en la parte de abajo. Lógicamente esto genera una inestabilidad en la roca, generando pues como tal los desprendimientos y también podemos ver las diferentes capas que presenta esta roca, lo cual nos muestra que con seguridad por aquí hubo un río que fue cada vez poniendo depósitos encima de la roca madre y generando diferentes capas. Ahí Mm, perdón, interrumpo porque esa imagen me parece muy interesante y sí, de pronto lo que te faltó un poquito hacer énfasis es cómo, sí, por efecto del río, pero como unas zonas son más resistentes, justamente la zona de la base seguramente era un estrato de roca menos resistente, después viene un estrato más espeso y bastante resistente, seguramente muy rico en fragmentos de cuarzo, de pronto es una arenisca más resistente a la erosión. Después viene un correcto. nivel pequeño, de pronto más arcilloso o menos resistente, o otro más resistente. Sí, entonces las zonas donde está como entallado este monolito que se formó naturalmente es debido a que ahí donde se entalla o se reduce el diámetro del monolito es porque la roca es mucho más propensa a meteorizarse, a fracturarse, a deshacerse químicamente y físicamente. Entonces, por eso deja esos entallamientos en el monolito, realmente bellísimos, parece una escultura. Bueno, sí, Claro, y es, Sebastián. y está un milagro para que eso siga en pie. Entonces, pues, continuamos acá. Es importante ver la serie de Bowen, muchachos, porque esto realmente nos explica mucho como el proceso que sufre una roca a medida que la temperatura y la presión que les vengo mencionando varía. Entonces, cuando tenemos una temperatura muy alta, hay minerales que se cristalizan con más facilidad que otros, como lo son los olivinos, los piroxenos y los anfíboles. Entonces, en cambio, tenemos minerales que a baja temperatura presentan la cristalización, pero requieren de unas presiones muy altas, como lo es el cuarzo. Entonces, ¿por qué el cuarzo tiene una características de resistencia tan altas? Ya que al no necesitar tanta temperatura como lo son los otros minerales, este al formarse por decirlo así, con factores de presión, lo que hace es que las partículas van a estar muy unidas y va a tener una estructura cristalina definida. Entonces, al momento que se tiene esta estructura cristalina definida, la capacidad de resistencia va a ser muy alta. Entonces, esto lo vemos, y ya después, si siguiéramos esa serie mucho más abajo o lo viéramos de una forma como mucho más común, tendríamos lo que es el diamante, que sabemos que es generado aparte de unas condiciones de temperatura y presiones muy especiales y sabemos que es tal vez una de las cosas más resistentes de las cuales tenemos conocimiento y es precisamente por el mismo factor. Al ser formado bajo estas condiciones, lo que hace es que su dureza sea muy alta. Y al tener esta dureza tan alta, eso es lo que le permite ser y tener equilibrio en una parte tan baja del suelo, que era lo que les mencionaba arriba,
En cada parte que se encuentre el mineral, ahí va a tener el equilibrio. Si lo movemos de ahí, va a tener que volver a equilibrarse y ya es cuando se presentan las variaciones por los diferentes fenómenos. Entonces, tenemos estos tres minerales, cuarzo, moscovita y feldespato, que son los más comunes en este tipo de condiciones. Lo que nos trata de mostrar la serie de Bowen es que asimismo, como también los minerales y los diferentes, perdón, rocas surgen de una capa baja del suelo, también pueden volver a entrar. Y esto es después de muchas capas de sedimentación que vuelven a adquirir estas condiciones de presión. Pues estamos hablando de presiones muy altas que requieren una gran cantidad de capas. Entonces este proceso puede tardar millones de años. Sin embargo, es algo que pues se ha ido a lo largo de la historia de la Tierra formando y así lo pudimos entender con este esquema. Bueno, este diagrama como tal explica lo mismo que la serie de Owen. Sin embargo, también lo que nos adiciona es el ambiente de formación, que no solo se requiere de una temperatura y de una presión, sino también un ambiente. ¿Qué genera que haya un ambiente específico para que se formen estos? Que haya un ambiente específico nos facilita o nos ralentiza la capacidad de esta a ser susceptible a la meteorización. Cuando hablo de esta me refiero a cualquier tipo de roca que esté siendo afectada por el fenómeno. Entonces, en la parte derecha nos muestran la susceptibilidad a la meteorización química, que a medida que es más baja la roca, es decir, en condiciones más altas de presión y temperatura, va a resistir más. Y entre más superficial sea, más expuesta va a estar a esta, ya que entre más expuesta, vamos a encontrar rocas. Perdón, perdón, Sí, perdón, ahí es que lo malo de estos gráficos, pues son válidos, muchos libros los presentan así, es que sí, los presentan la serie de Bowen al revés de lo que es la naturaleza. Realmente, si el gráfico empieza en la parte inferior con el olivino, después el piroxeno, el anfibol, hasta la parte superior, tener el cuarzo arriba, que es donde, por el contrario, las presiones son menores, las temperaturas son menores, y hacia el interior de la Tierra, es decir, en la parte baja o en la base de la pirámide, ponemos el olivino y todos los ferromagnesianos, ujú, entonces va a estar mucho más relacionado el diagrama y la serie de Bowen con lo que ocurre en la naturaleza. Lo que pasa es que en general muchos libros a veces presentan la serie de Bowen de esta manera que a mí me parece que genera un poco de confusión. Si pudiésemos con la mente girar el gráfico, es decir, poner el cuarzo arriba, la moscovita, entonces van a ver que la resistencia del cuarzo y de la moscovita está aumentando y todos los minerales aumentan su resistencia a la intemperie hacia arriba, o sea, el cuarzo, siendo el cuarzo el más resistente, la moscovita y el feldespato de potasio, porque se formaron y se cristalizaron más cerca de la superficie. En este caso nos toca poner la superficie de la Tierra acá en la base, abajo, y leer el gráfico pensando que la superficie está en la base de este diagrama. ¿Listo? Para listo. poder entender, sí, porque como está al revés, estabas, sin darte cuenta, estabas invirtiendo un poquito el concepto. Así que, ojo, listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ya teniendo esa parte clara, mm, ¿qué causa todo esto realmente? O bueno, ¿para qué se genera la meteorización? ¿O por qué es importante en el ciclo como tal del suelo, de la roca? Pues nos genera algo muy fundamental que creo que es la base de nuestra carrera, la base para el estudio como tal de la vida y factor fundamental para que ésta exista, que es lo que llamamos nosotros suelo. Y lo mencionamos de muchas formas, pero el suelo es mucho más que simplemente donde estamos parados o donde las cosas se encuentran como tal soportadas. Encontramos que el suelo lo dividimos en tres fases, que son el aire, el agua y el sólido.
Siempre el suelo lo vamos a examinar desde estos tres puntos y siempre va a tener estas tres composiciones. Sabemos que no toda la parte del suelo es sólida. Van a haber vacíos que son ocupados por aire o agua, que es lo que nosotros llamamos la saturación de un suelo. La saturación es el contenido de agua que tiene este en los vacíos, que también llamamos poros. ¿En qué nos influencia esto? En la resistencia que va a tener, en la capacidad que va a tener este para deformarse y asimismo la interacción que va a tener este con lo que nosotros hagamos en este sitio, ya sea estructuras o los estudios de suelos que nosotros necesitamos hacer. En la imagen se evidencian diferentes coloraciones dependiendo muchos factores que pueden ser contenido de humedad, la altitud en la cual se encuentra este suelo, la diferente etapa en la cual fue formado, y como tal en el estudio de suelo nos muestra los diferentes estratos, que son las profundidades y las variaciones que va teniendo este a lo largo a medida que vamos a más profundidad, y esto es producto de la sedimentación como tal ya, de los diferentes resultados de la meteorización. ¿Por qué les pongo estos dos dibujitos a cada lado de la imagen? Porque en cualquier literatura que ustedes lo vean, como les mencioné, siempre habla de que es un recurso indispensable, pues finalmente lo que produce el aire y el agua es depositar los minerales necesarios para la generación de vida y como tal de un ecosistema eh, con base en un suelo. Entonces, para definir el suelo, sabemos que puede ser una capa de roca y fragmentos minerales producidos por meteorización. La roca normalmente suele ser, al ser un material sedimentario, entonces, digamos, llevándolo a un contexto más local, volvemos a mencionar la arenisca, que se forma pues producto de este proceso de meteorización y se empieza a formar la capa de suelo. Mm, este suelo también tiene combinaciones de minerales, diferentes materias orgánicas, ya que viéndolo desde un contexto como más práctico, sabemos que antes de nosotros llegar a la parte dura de un suelo, primero encontramos lo que nosotros llamamos la tierra que es de ese color oscuro, húmeda, lo que realmente en términos técnicos se llama turba, que es la composición de mucha materia orgánica que ha sido depositada ahí a lo largo del tiempo, ya sea por material en descomposición de plantas que ya dejaron sus raíces ahí, hojas que van desprendiendo, incluso con los mismos organismos vivos que en algún momento mueren y van quedando sus restos en estas zonas y estos restos empiezan a interactuar como tal con la capa de suelo generando incluso factores de resistencia, aportando minerales y, y evidenciándose esto en en la coloración como tal de la primera capa de suelo, que por eso es de este color oscuro, ya que tiene influencia como tal de material orgánico. Y el agua y el aire, que siempre va a estar presente en un suelo. Como les mencionaba en la diapositiva de arriba, cuando todos los vacíos de un suelo están llenos de agua, decimos que el suelo es saturado, que más adelante van a ver la importancia que tiene esto, más que todo para el diseño de la resistencia que va a tener este. Y cuando hay vacíos que no están ocupados, decimos que es un suelo poroso, que no está saturado y que tiene presencia de aire. Sin embargo, nosotros para el diseño como tal de cimentaciones o análisis estructurales, siempre queremos partir de que el suelo está saturado. Es la condición más ideal para nosotros analizar un suelo, ya que el agua, cuando se le ejerce presión, genera y aporta resistencia adicional a un suelo en estos vacíos. Mientras que si estos vacíos no tienen ocupación alguna, van a generar planos de falla para que el suelo pueda tener afectaciones ante cargas mayores. Entonces aquí vemos el diagrama de lo que se estaba mencionando. Esto se llama diagrama de fase. Esto en mecánica de suelos es fundamental para conocer el comportamiento de un suelo, ya que nos va a decir cuáles son las diferentes densidades que tiene cada etapa del suelo. Entonces, en el primer dibujo, en el dibujo A, nosotros podemos observar el esquema general de un suelo, que vemos las formas irregulares que son las rocas, la parte rayada que como tal que es el conglomerante del suelo, que puede ser, que son las partículas más pequeñas, y las partes blancas que son los vacíos, que puede ser, como ya les dije, ocupada por agua o simplemente estar sin ocupación. Y siempre vamos a ver el suelo con una fase gaseosa, el aire, líquida,
agua y sólida, cualquier tipo de suelo que sea de composición sólida. Siempre este lo vamos a analizar desde la perspectiva de los volúmenes y los pesos, ya que este tiene una ocupación y asimismo un peso, una masa. También lo podemos ver desde la masa. Entonces, esto nos va a decir cuáles van a ser las características de resistencia del suelo y también nos van a decir qué tipo de suelo es, que ya veremos cómo se diferencia. Y al lado, la gráfica que se ve, siempre se parte de que estos vacíos están compuestos por mitades entre agua y aire, lo cual sería un panorama de hablar de un suelo parcialmente saturado, es decir, que todos sus vacíos no están llenos de agua, lo cual esto no es tan sencillo en el momento de generar un diseño, ya que requiere unos cálculos más complejos y bueno, y un entendimiento un poco más a fondo de lo que es el comportamiento del suelo, ya que cuando nosotros aplicamos presión en los vacíos donde se encuentre agua, esta va a buscar fluir hacia partes de menos presión o hacia otros vacíos, lo cual los va a generar variaciones en la resistencia del suelo. Y esto tiene un impacto como tal en lo que son la consolidación de un suelo, que la consolidación lo que nos va a mostrar son los asentamientos de las edificaciones o de cualquier cosa que nosotros pongamos en una zona que va obviamente a ser afectado por cargas y así mismo va a reaccionar. También nos menciona el material mineral, que este ya como tal es de la matriz rocosa que se encuentra en el sitio. Esa es la composición base que nosotros tengamos del suelo y nos va a decir este de dónde proviene y qué fenómenos ha tenido para que se encuentre conformado con lo que es en la actualidad. Y la materia orgánica, que como les digo siempre, generalmente tiene que existir esa capa, producto pues como tal de lo que se ve en la superficie, lo que les decía, los factores externos que hablábamos en las primeras diapositivas. Para que se forme el suelo, tiene que siempre haber la interacción de una roca madre cercana, ya que siempre que haya un depósito, este va a estar cercano de donde proviene. ¿Por qué? Cuando se generan transportes, ya sea fluviales, coluviales o aéreos, estos siempre van a tener, como por decir, unas características dependiendo de la topografía del terreno, en las cuales se van como tal a asentar. Entonces, si tenemos una topografía muy montañosa, cuando se generan transportes fluviales o aéreos, estos van a tender a chocar con las paredes de estos macizos, lo que va a hacer que el transporte que se genera producto de la meteorización, es decir, del resultado de la meteorización, sea cercano a la roca madre, es decir, a la roca origen que generó esta meteorización. En cambio, hay otros terrenos que nos muestran totalmente lo contrario. Pueden ser transportes muy lejanos, alejarnos el material generado de la meteorización bastante de donde proviene y así, por decirlo, presentarnos unas características especiales del suelo en ese sitio. Y esa es como la parte básica de cómo se afecta esto en el suelo. Y ya vamos a ver los otros factores que son el clima, las plantas y los animales. ¿Qué tiene que ver la roca madre con todo esto? Como les decía, mientras más esté meteorizada esta, seguramente nos va a dar un indicio de qué podremos encontrar como suelo. Entonces, si tenemos una arenisca meteorizada, seguramente tenemos un suelo con características de arena. ¿Qué nos dice si es arena, arcilla, grava? Ya lo vamos a ver, pero básicamente es el tamaño de la partícula. Entre más grande sea el tamaño de la partícula, más se va a acercar a una grava. Y es bueno, en términos de resistencia, es bueno que la partícula sea un poco más grande, ya que va a necesitar menos cantidad de partículas para generar una ocupación más grande. ¿Cuál es la parte negativa de que la partícula sea más grande? Que se van a generar más espacios y vacíos entre estas moléculas. Aquí hay un claro ejemplo de lo que les mencionaba. Podemos ver los suelos residuales producto de la meteorización de los macizos rocosos. Casi siempre estos residuos se generan muy cerca al macizo, generando normalmente una pendiente. La pendiente que la define, tenemos una característica del suelo que se llama el ángulo de fricción. ¿Qué es el ángulo de fricción? Es el ángulo natural en el cual el suelo va a depositarse por gravedad. Si se genera, por decirlo así, en términos coloquiales, un montoncito del suelo que nosotros tengamos, este va a generar
cierto ángulo. Ese ángulo que se tiene va a ser el ángulo de fricción. Entonces, siempre que nosotros tenemos una ladera, esta va a tener la pendiente que el material permita, ya que hay unos materiales que permiten ubicarse de una manera más inclinada, otros tienen que ser un poco más tendidos para que estos no tiendan a rodar, sino que se encuentren de una manera estática. Entonces, aquí en la imagen lo que nos muestra es que, por ejemplo, donde vemos los árboles, esto seguramente ha sido el residuo como tal de una meteorización de un macizo, que vemos en la segunda imagen de arriba, que vemos ya como tal el macizo al fondo, que ya ha sido expuesta a los procesos de meteorización, se ve la roca como tal expuesta, no se le ve materia orgánica, lo cual nos muestra que ahí está altamente susceptible a como tal la meteorización. Y ya en los terrenos llanos, en la parte plana, que nos muestra el diagrama por donde va el río, ya como tal han sido las partículas que han sido más transportadas y estas siempre suelen depositarse de una forma más plana, de una forma más consistente al terreno, generando las llanuras. ¿Y qué pasa? ¿Qué beneficio tienen este tipo de depósitos? Y es que suelen transportar la mayor parte de los minerales, por lo cual nos generan un suelo muy fértil. Entonces, estas son las características que nos muestra. Mirando lo último del diagrama, en la parte de abajo, en el medio, nos menciona los depósitos no consolidados. Una vez se transportan las partículas y estos se depositan en un lugar, estas no tienen como tal la característica de estar fijas allí. Si llega otro medio de transporte un poco más, como por decirlo, que lo ataque con un poco más de intensidad, puede volver a transportarla, como es un río, como lo es un depósito fluvial, este tipo de cosas. Para que se consolide, lo que se necesita es factores de presión. A lo largo del tiempo también la temperatura irá secando el material, haciendo que se vuelva más sólido. Entonces, esto es lo que pasa a lo largo del tiempo. Mm, Como les mencionaba, el tiempo es un factor fundamental en cuanto a lo que sucede con el suelo, ya que es evidente que para que se forme un suelo o ocurra un proceso de motorización tienen que suceder muchos años, que es un periodo a largo plazo, ya que ya que esto siempre busca y siempre se genera con repetición. Siempre la clave de la meteorización es la repetición. Repetición de factores climáticos, repetición de factores de carga y asimismo repetición como tal de factores de transporte que hagan que este se vaya formando como tal. Y entre más tiempo pase, seguramente el grosor va a ser más grande, vamos a tener más estratos y más capas de suelo como tal. ¿Qué es lo que vemos acá? Seguramente por esta zona pasó un río y vemos cantidad de depósitos que pudo haber dejado que se volvieron más angulares, posiblemente, perdón, más como tal con caras más, con ángulos más pronunciados, producto de que se siguieron depositando y la misma meteorización empezó a romper las rocas que encontramos en este sitio, pero posiblemente en un inicio pudieran haber sido rocas con alta angularidad, lo que nos indicaría el tipo de transporte. El clima, como les he venido mencionando, temperatura, humedad, la precipitación, altera tanto la característica de la roca como la facilidad con la que se transporta. Y las plantas y los animales. En esta parte, entre más plantas tengamos en un sitio, el suelo seguramente será más húmedo, ya que el contenido de agua que éste requiere para generar vida tiene que ser alto. Y asimismo, como tiene contenido de agua que transfiere a las plantas, también este mismo lo absorbe, que es lo que normalmente nosotros conocemos como arcillas, que tienen algo que se llama la capacidad de expansión. Esto se genera por su principal componente, que es la morillonita, el cual tiene, como por decirlo, la capacidad de absorber agua y asimismo de drenar, lo cual modifica su volumen y la ocupación que tiene esta. Los animales como tal el ganado, también tiene un impacto muy fuerte en lo que es el suelo, ya que, eh, aunque no lo crean, la cantidad de ganado puede generar repeticiones de carga que pueden alterar la resistencia del suelo. Y además de eso, el hecho de que estos animales pasten, están retirando la capa orgánica del suelo, lo cual puede volver el terreno árido y le puede quitar la capacidad de conservar humedad, ya que las plantas en general, y hablando en general de las especies de los árboles, tienen un factor positivo en cuanto al suelo, ya que les da más estabilidad. Y asimismo, pues se ve evidenciado
la alteración que está presenta por el mismo clima en las plantas. Si las plantas mueren, pues el suelo seguramente también será árido. La topografía también es un factor fundamental, la cantidad de macizos que nosotros tengamos, la planicie que presente la zona, cantidad de ríos que pasen por esta parte, fuentes hídricas. Todo esto nos va a determinar qué tipo de suelo nosotros vamos a poder encontrar y con qué características. Entre más una topografía sea estudiada, seguramente se va a poder saber más qué vamos a poder encontrar sin necesidad de nosotros hacer un estudio. Eh, Esto pues está claro que es fundamental para nuestra carrera. Es importantísimo conocer la topografía antes de cualquier cosa para nosotros saber de qué estamos hablando. También siempre se debe tener en cuenta el mapa geológico que nos habla también de cómo lo que se ha estudiado, que se encuentra presente en estas zonas. Y ahí es donde llegamos al perfil del suelo, que es donde nos muestra las variaciones que tiene este en composición, textura y estructura, y asimismo los minerales que denotan en el color. El perfil del suelo va a ser muy importante para el diseño de nuestras estructuras. Eh, entonces, para, para nosotros entender un suelo, tendremos que hacerle ciertos estudios que nos van a mostrar un perfil, lo que se llama perfil estratigráfico, lo que nos muestra las diferentes capas que éste tiene y que se han ido formando a lo largo de los procesos de meteorización. ¿Qué nos van a decir estas capas? ¿Qué tipo de materiales nosotros vamos a encontrar una vez nosotros empecemos a generar perforaciones, excavaciones o entremos como tal bajo la capa base del suelo? Entonces, para esto se usa el perfil del suelo. ¿Qué nos muestra el perfil del suelo? Esto. Es lo que nosotros buscamos conocer con un perfil del suelo. Saber cuál es el grosor de nuestras capas. El grosor de las capas de roca, el grosor de las capas de grava, el grosor de las capas de arena, de arcilla y las capas orgánicas. Ya que nosotros siempre vamos a querer encontrar roca para cimentar nuestra estructura, pues la capacidad es muy alta, no nos va a presentar deformaciones. Entonces es como el panorama más ideal. Pero en cuanto a Bogotá, siempre vamos a encontrar suelos húmedos, con alta expansividad, con, con, con capacidad para deformación alta. Entonces es como un panorama que nos exige mucho al momento del diseño de las cimentaciones, ya que estas deben tener una especificación muy buena y tener una profundidad muy alta para precisamente buscar mejores estratos, ya que como vemos en el diagrama, normalmente eh, esto lo llamamos lentes. Cuando hablamos de un lente, hablamos de una capa, de un gran contenido de la misma capa. Entonces nosotros siempre debemos tratar de sobrepasar los lentes de arcilla y buscar los lentes de grava o de roca madre. Cuando no es posible, que digamos hay zonas de Bogotá donde tenemos 75 metros de grosor de un lente de arcilla, tenemos que buscar alternativas que en este caso usamos pilotes, usamos placas de cimentación que abarcan zonas muy grandes. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro ahorita es el edificio Atrio, que está cimentado en una arcilla de alta plasticidad, lo que nos denota que tuvo que haber sido un sistema de resistencia estructural muy especial. Entonces lo que se hizo fue que se puso una placa maciza en toda la superficie, más o menos de 25 metros de sección, y en esta placa se apoyaron ciertos pilotes. Entonces, lo que hace la placa es simular como si nosotros pusiéramos un pequeño lente de roca y este, al tener más área, actúe como repelente de la arcilla y se puedan soportar los pilotes en esta. Entonces, esta es la influencia que tiene el perfil del suelo y la importancia, pues, como tal, para nosotros tenerlo en cuenta. Ahí es cuando llegamos a lo que les he mencionado durante toda la presentación. Nosotros tenemos principalmente tres tipos de suelo: la arcilla, la arena y la grava. ¿Qué nos define el tipo de suelo? El tamaño del material. La arcilla es la partícula más pequeña, seguida de la arena y después de la grava. Obviamente, en cada clasificación hay clasificaciones intermedias, hablando de gravas finas, arenas finas, arcillas finas, gruesas. Es dependiendo ya como tal de lo que nosotros llamamos el proceso de tamizaje, que esto nos va a generar algo que se llama la curva de granulometría. Y la curva de granulometría lo que nos va a permitir es conocer la distribución que tiene el material. Entonces, si nosotros después de hacer esa curva de granulometría encontramos que gran parte del material es arcilla, pues decimos que este material
predomina la arcilla, por tanto lo vamos a tratar como una arcilla. Mientras que hay materiales que tienen composición de todos, de grava, de arcilla, de arena, y ahí es cuando nosotros tenemos que tener casos especiales. Lo que nosotros llamamos suelo común es lo que les llamé turba, que es la primera capa del suelo, la capa orgánica. Esta capa pues nunca va a ser útil, la verdad. No es buena para rellenos, ya que al ser húmeda, ser saturada, pues esta no va a dar garantías como tal de que va a conservar su volumen. Y los materiales limosos, que son el intermedio del tamaño de partícula y como tal de decomposición mineral. Entonces aquí estamos en un ejemplo de arcillas. Las arcillas por lo general van a tener contenidos de agua muy altos, suelen estar saturadas. eh, Estas siempre son, como por decirlo así, el enemigo en cuanto a diseño estructural se refiere. Incluso a estabilidad de taludes, lo hemos presenciado en la vida de Villavicencio, que está compuesta y es muy rodeada de arcillas de alta expansividad, lo cual nos genera que una vez llueva o una vez se presente un clima árido, estas van a modificar su volumen y van a generar desprendimiento ya sea de rocas o de las estructuras que nosotros hayamos planteado. Tenemos las arenas, que son el tamaño de partícula intermedio. Estas sabemos que su composición principal es cuarzo. Son una de la base para la elaboración de concreto. Siempre es preferible usar arena de río, ya que esta tiene bajos contenidos de sílice, mientras que la arena de peña pues, suele ser más un poco usada para morteros. Sabemos que el mortero es la mezcla de arena, agua y cemento, ya que no requieren de alta resistencia y no van a estar expuestos a mucha reactividad, ya que siempre generalmente están cubiertos por una capa de pintura o una capa de pañete. Pero cuando tenemos elementos estructurales como el concreto, sí tenemos que evitar al máximo que éste reaccione tanto con el hierro de refuerzo como con los factores externos de oxígeno y dióxido de carbono. Y por último tenemos la grava, otro agregado al concreto. La grava normalmente se usa más de río, ya que tienen formas un poco más redondeadas. Sin embargo, esta se tritura como tal para generar unos ángulos de fricción un poco más acordes con la estabilidad de conglomeración del concreto. Y en cuanto a lo que geología se refiere, va a ser el material de partícula más grande y más resistente. Eh, y bueno, eso sería como lo fundamental en parte de la meteorización. Mm, si tienen alguna pregunta, muchachos, este es el momento. Coméntenme entonces si alguna cosa. Creo que hay una en el chat, hay una pregunta en el chat, Sebastián. Ah, claro. Sí, claro, Manuela, dime que yo te leo por ahí. No, mira, Manuela, la cantidad de cuarzo es la misma. Lo que sucede con la arena de río es que haber sido transportada los minerales que tenía, estos minerales salieron como tal de la partícula. Entonces ya no tiene estos minerales, sino que conserva únicamente el cuarzo. Entonces tenemos la partícula de arena más en su estado natural. Eso también lo vemos en el color. Digamos, la arena de peña, que es la que yo les digo que tiene más sílice, ya que no ha tenido transporte de agua, es de un color, un amarillo más opaco, y esto es por la presencia del mineral. Mientras que si tú ves la arena del río es más clarita, entonces lo que nos muestra que es un poco más limpia de todos los minerales y como tal de los otros componentes que tenía. Pero la composición de cuarzo es la misma, porque esa es como tal la composición de la partícula. ¿Sí? Exacto, sí, muy bien, eso es Sebastián. Y la diferencia también es lo que tú dices, en la arena de río se han Sí. lavado, por el efecto del agua, se han lavado mucho más los minerales finos o los minerales arcillosos, y los minerales que se alteraron a minerales arcillosos salen del sedimento por ese lavado, mientras que en la arena de peña se quedan ahí los minerales que se alteran fácil ahí in situ, se quedan como ocupando esos espacios, esos minerales de arcilla, esos silicatos alterados,
Y el único que no se altera, ya habíamos dicho que era el más resistente, es el cuarzo como tal. Entonces ese sí va a estar presente en iguales proporciones, pero menos limpio in situ que en el río, en la arena, en el sedimento que viene de una fuente de agua. El problema de la arena de río es que se redondean los granos y eso no es tan bueno para el concreto. Entonces, por eso la arena de río la mezclan con arena de trituración o la trituran si permite una trituración. Hay una arena muy, pues depende del tamaño, pero la arena al aumentar la angularidad de los granos mejora lo que explicaba Sebastián, la cohesión o la adhesión con el cemento. Sí, señora. Em, ¿Alguno tiene de pronto alguna otra inquietud? ¿Algo que quiera aportar, aclarar? Pues, o sea, yo Bueno, tengo una duda sobre, no sé si en la universidad se han dado cuenta en la parte donde está la fuente, pues ahí en el segundo o tercer piso, uno cuando se asoma, en esos bordes hay como unos hoyos como muy perfectos. No sé si eso es generado por el agua o por qué. Sí, señor, eso es producto pues como tal de la meteorización del agua. Eh, Puntualmente gotas. Entonces, si usted, digamos, pone una gota a caer pues con la antigüedad que tiene la universidad sobre el ladrillo que finalmente está hecho de arcilla, que es una partícula muy delgada, entonces lo que va a hacer esta es que se va a ir llevando a poquito la arcilla. Se la va llevando, se la va llevando, se la va llevando y va formando esa forma redondeada que se ve en el ladrillo. Unos más profundos que otros, pero sí, básicamente es un tipo de meteorización. muy bien Ve, yo tengo una explicado. duda Sí, claro. y desde muy antes, no sé si escuché mal o no escuché bien, no sé, Dale. eh, que fue de cómo emerge o es el levantamiento de la roca Plutón o de la, sí, del Ah, Plutón. Plutón. ya, mira, hablas de como tal de la despresurización de la roca. Eh, Ajá, lo que sucede en esta parte es que cuando tú tienes una roca a una profundidad muy alta y de una manera súbita, o sea, súbita estamos hablando de 1000 años en términos de geología, le quitas la carga que tiene encima de esta, lo que va a hacer es que al tener tanta presión encima, va a liberar como tal esa carga que tenía siempre hacia el plano donde ya no hay carga. Entonces lo que hace es que se va a fracturar esta roca o simplemente va a expandirse un poco y eso va a generar agrietamiento o planos en la misma roca. Es eso. Y las fuerzas gracias. que elevan esos plutones son la tectónica general, la tectónica de placas, los esfuerzos horizontales, verticales, las fuerzas diastróficas que elevan las cordilleras, que están permanente actuando sobre toda la corteza terrestre. Entonces, eso es lo que hace que se eleven esos plutones y salgan a la superficie, perdiendo toda esa capa superior que cubría el plutón y que podría ser material suelto o material también rocoso que fue erosionado y que hace que el plutón después esté expuesto sin ninguna presión eh, superior. Claro. Sí. Gracias. Dale, con ¿Alguna gusto. otra inquietud? ¿Quién más tiene por ahí alguna inquietud? Que quieran, muchachos, de la parte que sea, pregunten sin pena que... Sebastián, en todo caso, me encantó tu presentación. Ojalá todos los días te tuviera como monitor aquí exponiendo el tema. Me encanta el enfoque que le has dado, muy de la ingeniería civil, que es también un poco lo que nos hace falta a los geólogos, tener pues todo ese conocimiento de la ingeniería civil y lo que hace es, con tu exposición, permite a los estudiantes entender específicamente en qué van a necesitar cada uno de los temas geológicos, la importancia de entender la geología desde la esencia, desde el origen de cada uno de los procesos
para que después ustedes, cuando estén haciendo análisis como ingenieros, ya tengan incorporado ese chip, esa capacidad de análisis, ese aspecto geológico que a veces a algunos ingenieros les hace falta para mejorar sus diseños, para entender mejor todos los procesos de una manera más integral, más sistémica, más en conjunto. Claro que sí, bro. Sí, entonces, muchas gracias. Como te digo, pues entonces esta exposición va a quedar grabada, se la voy a pasar al otro grupo y pues me encantó. Muchas gracias. No sé a ustedes cómo les pareció. ¿Están Muy de acuerdo buena, conmigo? con harta información. No, Sí, muy claro todo, gracias. no, dale, con mucho gusto y aquí les dejo en última diapositiva mi contacto para lo que necesiten, ya sea de geología o de la materia que necesiten. Con mucho gusto, cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp o por correo, como les quede más sencillo. Cualquier cosa a la orden, muchachos. Listo. Entonces, todos por último, un saludito ahí de presente o de despídanse para que me quede ya la lista de la asistencia. Y perfecto, estaremos hablando. Estuvo muy chévere, Sebastián, gracias y esperemos más adelante poder hacer otra charla de estas porque me encantó. Ojalá se pudiera todos los días. Entiendo que Claro. tienes todos tus compromisos, entonces, súper, muchas gracias, muchas Listo, gracias. no, muchas gracias también a todos por la atención y nada, cualquier cosa ya saben. Muchas gracias también, profe. Listo, que estés Sí, muy bien. claro, yo le envío la presentación a la profe y ella se las hace llegar para Sí, que, perfecto. Esto automáticamente les va a llegar a ustedes al Drive, a los correos y al Drive. Creo que les queda a todos automáticamente en el Drive. listo. Entonces, no hay problema. Sí, listo, El sistema genera una carpeta que se llama Meet y que ya ustedes lo van a encontrar en el Drive, por lo que si están conectados, pues claro, como yo los invité con el correo de la universidad, entonces les llega directamente al Drive. Sí, no hay problema. listo, no, perfecto. Perfecto, bueno, Listo, chao no, pues, muchas gracias a felicidades. todos y que estén muy bien. Listo, voy a suspender la llave. Chao, profe. Chao, Hasta Gracias. luego. Hasta luego. hasta luego a todos.